Bien, vamos a empezar. Todavía tenemos media hora para hacer clase y una hora para que expongan. ¿Desea que haga la clase para avanzar o quieren exponer? La clase. Estamos con la clase. Ya, listo. Entonces vamos a entrar al capítulo 9. ¿Se ve la transparencia? No, no. 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 Bien, entonces nos quedamos en el 19. Ahí nos quedamos. La macroeconomía engloba todo lo que es todos los aspectos del consumo, la inversión, el gasto público. Eso es lo que engloba la macroeconomía. Entonces, estos modelos tratan de entender cómo la demanda y la oferta agregada se juntan. Primero fue la demanda que Keynes escribió en el año 30. Ya en el año 50, Friedman agregó la oferta agregada después de 20 años, ¿no? Pero lo importante es que, como dice aquí, es el marco que la mayoría de los economistas y responsables de política utilizan para pensar sobre las fluctuaciones económicas y las políticas para estabilizar la economía. La función del ministro de Economía es estabilizar la economía, tratar de que el Banco Central de Reserva mantenga los precios, eh, eh, que no se exacerben mucho, mantenerlos en un rango de 0 a 5 o en una inflación rectante que le llaman, y el ministro de Economía se encarga de la producción de los bienes y servicios. Tiene que administrar la producción de todos los bienes y servicios. Un ejemplo real, los fertilizantes no han llegado a tiempo y miren todo el problema que han ocasionado. El arroz, el arrocío, que era el más barato, ya no cuesta lo que costaba, le han subido 50 centavos. Si para la gente pobre el arrocío es su sustento, subirle 50 centavos es un dolor terrible. Entonces, yo me imagino que el faraón que yo como, que costaba 30, ahora costará 34, cada 5 kilos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dicen que esos bienes utilizan mucho fertilizante. Siempre los ciudadanos y toda la población trata de sacar provecho de lo mínimo. Recién nos enteramos que el arroz utiliza bastante fertilizante. Sea como fuere, ya subió el precio. Entonces dice, muestra cómo se determina el nivel de precios y la producción agregada. El nivel de precios es la inflación y la producción agregada es toda la producción de bienes y servicios, desde la producción de naranjas, zapallos, zapatos. Bueno, nosotros no producimos televisores, importamos todos los bienes que producimos. Muestra cómo el comportamiento de la economía es distinta en el largo y corto plazo. En el largo, la cosa puede ser más racional. En el corto es rapidísimo. La curva de demanda agregada describe la relación entre el nivel de precios y la cantidad de la producción. La curva de demanda agregada está compuesta, la curva de demanda agregada está compuesta por el consumo, por el consumo, el consumo más la inversión más el gasto público, demanda agregada en una economía cerrada. En una economía cerrada, que eso es lo que vamos a estudiar. Si queremos agregar XN, que son exportaciones netas, sería en una economía abierta y ya entrarían otros factores, como el tipo de cambio, las divisas, etcétera, etcétera. Pero en una economía cerrada, que eso se trata, el objetivo del curso, para que entiendan cómo la demanda agregada es el consumo público y privado de las familias, los servicios, la inversión pública y privada de las empresas, de la adquisición de departamentos de las familias y de stock, y el gasto público. La suma de las tres nos da la demanda agregada. Para este capítulo introductorio, el modelo de demanda agregada y oferta agregada, utilizamos
una teoría simple de la demanda agregada basada en la teoría cuantitativa del dinero. Entonces, vamos a tener que tomar el instrumental de hace 200 años para entender esta parte. Los capítulos de 10 a 12 reflejan la teoría, ¿no?, con mayor detalle. El capítulo 4, recuerden, masa monetaria por velocidad igual precio por nivel de producto. La masa monetaria por la velocidad es una ecuación estable en la relación inversa entre el precio y el nivel de producto. ¿Está bien? Entonces, eso es la demanda agregada, ¿no? P por Y. Miren, P por Y. Entonces, como son iguales, dice, esta ecuación establece una relación inversa entre el nivel de precios y el nivel de producto. Y eso es igual a la masa monetaria por la velocidad de esa masa monetaria. Entonces, un incremento en el nivel de precios, que está en la variable de las ordenadas, ¿no? Un incremento en el nivel de precio provoca una caída de los saldos monetarios reales, es M sobre P, provocando una caída de la demanda de bienes y servicios, provocando una caída en la demanda de bienes y servicios. Entonces nosotros tenemos nivel de precios, demanda agregada. Entonces, a medida que los precios van disminuyendo, la producción va aumentando. A medida que los precios van aumentando, la producción va reduciéndose, disminuyendo. Esa es la idea de la demanda agregada. Entonces, ¿cómo Keynes en su cerebro pensó el consumo más la inversión más el gasto público? Entonces, ese es el aporte del keynesianismo a esta teoría. Hasta ahora no ha existido ni un contrincante de Keynes que pueda defenestrar este modelo keynesiano. Se sigue utilizando en la actualidad, desde el año 30. ¿Cuántos van? Van 90 años. Van 90 años, ¿no? Un incremento de la oferta de dinero desplaza la curva de demanda agregada a la derecha. Entonces, le ponemos dinero a las familias en el bolsillo y la demanda agregada se va a la derecha. ¿Por qué se va a la derecha? Porque cuando le pones dinero, la gente consume más. Cuando le pones dinero, los inversionistas producen más. Entonces, esa es la razón por la cual que cuando incrementa la oferta del dinero, la curva se desplaza hacia la derecha, ¿no? Ahora, ¿cómo reduces la oferta del dinero? Con la inflación. Se aumentan los precios globalmente, entonces, en vez de aumentar, disminuye. Esa es otra forma. Pero esa es la forma más dolorosa a la que no hay es que de llegar. La oferta agregada a largo plazo. Entonces, a largo plazo, la producción viene determinada por la oferta de factores y la tecnología. La tecnología está inherente. Y es producción en función de todo el capital y todo el trabajo. El capital y trabajo tienen una tecnología inherente. Si tú quieres visualizar esto, mira, en tu hogar hay refrigeradora, hay lavadora, hay computadora. Esa es la tecnología que tú tienes para producir bienes. Entonces, la mamá va a la cocina, ¿no? Y prepara los alimentos, pero necesita el capital, que la cocina esté bien confeccionada. Y ella pone el trabajo, pone la habilidad. Entonces, en ese momento ha hecho una función de producción. ¿Qué es el nivel de empleo o natural de producción? El nivel de producción en el cual los recursos de la economía están completamente empleados. Pleno empleo significa que el paro es igual a la tasa natural, no cero. En la vida real no existe pleno empleo. Siempre hay un diferencial, siempre hay un grupo que se queda desocupado. ¿Por qué? Porque la población es así, crece sin detenerse y hay gente nueva que va a enrolarse al mercado del trabajo. Pero ponen el pleno empleo significa que el paro es igual a la tasa natural, no cero. La curva de oferta agregada. La curva de oferta agregada a largo plazo no depende del nivel de precios, por lo que la oferta agregada a largo plazo es vertical. Entonces, la oferta agregada a largo plazo no depende de nada, ni de los precios, ni de otro elemento.
Por eso es paralela al eje de las ordenadas, ¿no? Entonces, si tú subes los precios, le es indiferente, ¿no? Sube los precios, le es indiferente. Entonces, el efecto a largo plazo de un aumento en M, la masa monetaria, miren, ya está incluyendo otro factor. Tenemos la demanda agregada 1 y tenemos la oferta agregada a largo plazo. Entonces, en el punto P1 es el punto original. P1 con Y barra es el punto original. Entonces, agregan un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Un aumento de la masa monetaria. Un incremento de la masa monetaria desplaza la demanda agregada a la derecha. Usted le pone dinero en el bolsillo a la sociedad y aumenta la demanda agregada a la derecha. Al aumentar a la derecha y en la oferta agregada a largo plazo no está en función de nada, los precios tienden a subir porque la gente demanda más. Eso es lo que sucede. Pero el nivel de producto queda constante. El nivel de producto queda constante. Entonces, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede en la realidad, ¿no? Oferta agregada a corto plazo. Muchos precios son fijos a largo plazo. Por ahora y hasta el capítulo 12, suponemos todos los precios son fijos a nivel predeterminado a corto plazo. Las empresas desean vender todo lo que sus clientes desean comprar a este nivel de precios. Por lo tanto, la curva de oferta agregada a corto plazo es horizontal. Es horizontal. Entonces, la curva de oferta agregada a corto plazo es horizontal por todo lo explicado anteriormente. Todos los precios son fijos y al nivel predeterminado a corto plazo. Las empresas desean vender todo lo que sus clientes desean comprar a este nivel de precio. A este nivel de precio. Entonces, ahí tienen la curva de oferta agregada a corto plazo, que es paralela al eje de las abscisas, ¿no? La oferta agregada a corto plazo es horizontal. El nivel de precios es fijo a un nivel predeterminado. Y las empresas venden tanto como lo que demandan los consumidores a ese precio, ¿no? Entonces, la curva de oferta agregada a corto plazo es horizontal. La curva de oferta agregada a largo plazo es vertical, ¿no? Entonces, la misma jugada aumenta la demanda agregada porque aumenta la masa monetaria, entonces aumenta la producción, manteniendo el nivel de precios ceteris paribus, constante. Entonces, en el corto plazo, cuando los precios son fijos, al aumentar el nivel de renta o el nivel de masa monetaria, el nivel de producción aumenta. El nivel de producción aumenta. Cosa muy diferente aquí. Aquí, la oferta agregada a largo plazo. En el largo plazo ocurre ese fenómeno, que los precios aumentan. Y en el corto plazo ocurre que la producción aumenta y el nivel de precio permanece ceteris paribus. Del corto a largo... Repite esa última parte, profesor. Ya, vamos a volver acá. A largo plazo, la oferta agregada a largo plazo no está en función de nada. Por eso es paralela al eje de las ordenadas. Ordenadas es el nivel de precio, ¿no? Les recuerdo. Y cuando la demanda agregada original es P1 y tú aumentas la masa monetaria o le pones dinero en el bolsillo a la sociedad, ¿no? Por un aumento de ingreso, por cualquier motivo que quieras, por supuesto que los aumentos no son para toda la sociedad, sino es para algún grupo de la sociedad. Le aumentaron a los profesores universitarios de 1.500 a 6.000. Ya, ocasionó ese fenómeno. Pero a los profesores universitarios le aumentaron a los jueces. Ya. Los jueces van a hacer una huelga la semana que viene porque ya no quieren ganar, el más malo gana 15.000. El más pobre de los jueces gana 15.000. Ya no quieren ganar 15.000.
que ganar 20. Le echan la culpa a la inflación. Ellos paran, se paraliza todo, presionan, y ya no hay que darle 5, pues hay que darle 2. Ganan 17. 17.000 es una cantidad apreciable, ¿no? Una cantidad apreciable. ¿Dónde has visto un fiscal, un juez o uno que trabaja en el Ministerio Público de ese sector que no tiene casa propia? Todos tienen casa propia. Pues les alcanza, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. ¿Está bien? Con oferta agregada a largo plazo no te en función de nada. La demanda sí. Le aumentas la masa monetaria a un grupo de la sociedad y en el largo plazo los precios suben. En el largo plazo. Largo plazo. Caso contrario, que como en el corto plazo los precios son constantes, no se mueven, porque tampoco está en función de nada, entonces le aumenta la masa monetaria a un grupo de la sociedad y aumenta el nivel de renta o de producción de Y1 a Y2. ¿No? A corto plazo, los precios son fijos. Un aumento en la demanda provoca un aumento en la producción. Entonces, miren, vamos a ver, bueno, esta es la descripción, ahí falta poner las rayitas arriba, que yo no sé poner, ahí está en el libro, ¿no? Con el paso del tiempo, los precios gradualmente se convierten en flexibles. Cuando ponen flexibles es a largo plazo. ¿Aumentarán o caerán? Entonces ahí ponen Y mayor que Y barra, Y menor que Y barra, caerá Y igual, permanece constante. El ajuste de precios es el que se mueve la economía hacia un equilibrio a largo plazo. Si quieres aplicar eso a la realidad, nuestro largo plazo es oscuro. Nuestro crecimiento de aquí, el 23, el 24 va a ser no más de 2.0 si sigue este señor. Lo que te va a decir que la pobreza va a estar en aumento. Y la cuestión social va a ser un elástico, que si tú lo tocas comienza a temblar. Entonces, lo que se trata de evitar es que la economía sea estable, que todo el mundo por lo menos a todo nivel esté contento, cada uno en su casillero. Y eso es lo que y eso es lo que hemos tenido durante 22 años. Entró el señor y quiere quebrar. Entonces, él con decirte que la culpa la tiene la Constitución, acá no, la Constitución no tiene nada que ver. Puede ser de derecha, de izquierda, de centro. Yo lo que quiero es que haya inversiones para que haya empleo, haya trabajo, y con ese trabajo se compre en el mercado. Y todo comienza a funcionar automáticamente. Todo comienza, lo hacen los rusos. Lo hacen los rusos. No necesitas cambiar la Constitución, ¿no? Reforzar más bien para que no haya mucho avivato, ¿no? Mucho avivato. Entonces, miren, ahí tiene la unión de las dos curvas, la oferta agregada a largo plazo y la oferta agregada a corto plazo. Y tiene la demanda agregada original. Entonces, A es el equilibrio inicial. Pon tu mente en funcionamiento y observa que solamente has hecho oferta agregada a largo plazo, demanda agregada, oferta agregada a largo plazo, oferta agregada a corto plazo y demanda agregada a 1. No existe el color rojo, no existe. Ese es el inicio, el equilibrio inicial, donde se corta la oferta agregada a largo plazo, la oferta agregada a corto plazo y la demanda agregada. Como la oferta agregada a largo plazo no está en función de nada y la oferta agregada a corto plazo no está en función de nada, la demanda agregada está en función del consumo, más la inversión, más el gasto público. Lo que estamos haciendo ahorita es abstracción de estos modelos, con un ceteris paribus. Por eso es que cuando habla González Izquierdo no lo entiendes, porque eso es lo que está pasando. B. Nuevo equilibrio a corto plazo después que el Banco Central aumenta la masa monetaria. Entonces, el Banco Central aumenta la masa monetaria, le pone dinero a los consumidores en el bolsillo, la demanda agregada en el primer momento se va a la derecha. En el corto plazo, ¿qué ha pasado? No suben los precios. Aumenta de Y a Y2.
Ahí está. De Y a Y2. Eso es lo que ha pasado. Y en el largo plazo, ¿qué pasa? Aumentan los precios, manteniendo constante el nivel de producción. Ahí está. Lo que ha hecho el señor es juntar las dos gráficas en uno. Eso es lo que ha hecho. Entonces, el punto B, nuevo equilibrio a corto plazo, después de que el Banco Central aumenta la masa monetaria. Y el C es el equilibrio en el largo plazo. En el largo plazo aumentan los precios, si es que se rigen sobre este modelo. De todas maneras, aumentan los precios en el largo plazo. Entonces, de todas maneras, van a aumentar en el largo plazo los precios. No, el costo de vida, ¿por qué aumenta? En el año 60 un comercio valía 10 centavos, en el 70 20 centavos, en el 2000 valía 50 centavos y ahora un comercio vale 4 soles. ¿Qué ha pasado en esos 40 años? Lo que está ahí, pues, en el largo plazo han aumentado los precios. Todos los productos también. En el año 60 tú comprabas un terreno con 3.000 soles. Ahora tú compras un terreno con $50.000 o 36.000 soles, como quieras, ¿no? Entonces, el costo de vida sube por estos fenómenos, por estos fenómenos. De aquí el día que tú termines, si quieras comprar un departamento, pues ya no va a costar 325.450, va a costar 1.000.000 de soles, algo así como $300.000. Pero para eso tu salario tiene que estar ajustado proporcionalmente a esa cantidad. Ya pues tú no ganarás 10.000, 11.000 como ganamos nosotros, 12.000, no. Ya ustedes ganarán 24, ¿no? Ya los jueces no ganarán 30, ganarán 60. Entonces, todo eso está reflejado. Keynes ya lo había pensado, ya lo había estudiado, ya lo había, ¿no?, analizado. Perturbador. Perturbaciones son shocks, cambios exógenos en la oferta o demanda agregada. Las perturbaciones empujan temporalmente a la economía fuera del pleno empleo, ¿no? La perturbación. Si tú lees el empleo ahorita, más de 2 millones de gente las han lanzado al desempleo. Y esos 2 millones de personas, ¿dónde van? Tienen que comer. Entonces no hacen otra cosa que ir a Gamarra a comprar productos y venderlos. En Gamarra el precio es, por decirte, una blusa 3 soles, yo te digo porque yo he ido, 2.50 una blusa. Entonces ellos te la venden a 7, están ganando 5 por unidad. Que vendan 5 blusas ya tienen para el menú diario. Y a eso es lo que le llaman la gente que vive diario a diario, ¿no? A eso es lo que le llaman. Entonces, las perturbaciones empujan temporalmente a la economía fuera del pleno empleo. La reducción exógena en la velocidad. Si la oferta de dinero se mantiene constante, una reducción en velocidad significa que las personas usarán dinero en menos transacciones, provocando una reducción en la demanda por bienes y servicios. Mira, todos los productos están subiendo. Todos los productos están subiendo. Perdón. Terminas a la 1. Sí, una. Bien, entonces, mira, la gente que tiene poder adquisitivo así en blanco y negro, que gana 10 salarios básicos, puede adquirir los productos aunque suban 2, 3, 4 soles. Ahora, la gente que gana un salario básico, ese es el problema. ¿Qué haces con esas personas que las estás golpeando duramente?
Entonces, la inflación es eso. Entonces, los que ganan 20 salarios básicos, no es problema para ellos la inflación. Los que ganan 10 tampoco. Los que ganan 5 salarios básicos, creo que tampoco. Los que ganan 2 salarios, un salario, esa es la gente vulnerable. A eso se refiere, ¿no? Por eso es que la cosa se está poniendo muy efervescente ahorita con todas las cosas que vemos todos los días, ya no hay ni vuelta atrás, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Bien. Efecto de una perturbación de la demanda negativa, ¿no? Entonces, acá tenemos nosotros, la demanda agregada se mueve a la izquierda reduciendo la producción y el empleo a corto plazo. Con el tiempo los precios caen y la economía desplaza hacia abajo la curva de demanda hacia el pleno empleo. Hacia el pleno empleo. Bien, ¿ya están listos para que pongan? ¿O todavía continúo hasta terminar este capítulo? ¿Qué dicen? Sí, sí, ¿nos puede dar 10 minutos para Ya, ordenar? en 10 minutos, o sea, a las 9:15 termino y ahí entran ustedes, ¿ah? ¿Ya? Ya, profesor, está bien. Listo. Los efectos de una perturbación de demanda negativa. Entonces, la demanda agregada se mueve a la izquierda, reduciendo la producción y el empleo a corto plazo. Con el tiempo, los precios caen y la economía desplaza hacia abajo la curva de demanda hacia el pleno empleo. Entonces, miren, el equilibrio está en punto A, donde la oferta agregada a largo plazo se corta con la oferta agregada a corto plazo y se corta con la demanda agregada. Ahí la economía está en equilibrio, en equilibrio. Con el tiempo, los precios caen, ¿no? Y la economía desplaza hacia abajo la curva de demanda hacia el pleno empleo. Demanda agregada 1 se va a demanda agregada 2. ¿Está bien? Entonces, primero reduce y en el segundo tiempo aumenta. Esos son los efectos de una perturbación de una demanda negativa. Bien. Perturbaciones de la oferta. Una perturbación de la oferta altera los costes de producción y afecta los precios que cobran las empresas. También se denominan perturbaciones de precios. Ejemplo de perturbación de ofertas adversas. El mal tiempo reduce las cosechas, lo que eleva los precios de los alimentos. Mira, Perú compra trigo, Perú compra soya, Perú compra fertilizante. Esos 3 productos en el mundo han aumentado. Han aumentado, ¿por qué? Por diferentes factores. Por los efectos climáticos, porque no quieren producir, generan escasez. Porque Putin se metió a Ucrania produce el 30% de fertilizantes para el mundo. 30% de fertilizantes para el mundo. Ya no producen. La escasez genera aumento en los precios. Eso redunda, viene a la velocidad y ha llegado ya a nosotros. La guerra tiene ya 2 meses en las Europas y recién nos están golpeando a nosotros. Entonces, eso ya lo había anticipado Smith, ya lo había anticipado Keynes, Friedman, ya. O sea, lo que sucede en el otro extremo nos golpean a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos insertos, estamos engrampados, pertenecemos a ese modelo. Entonces, ahorita está el efecto climático. En España ya no hay granos, 40%. En Europa la producción de granos se ha reducido 30%. En Canadá, 20%. En Perú, revisa los que producen papa en la sierra, dice que ya solamente van a producir 30%. Te están diciendo que en enero, febrero y marzo los productos hortícolas van a subir el doble. Eso es lo que te están transmitiendo.
porque ellos necesitan ganar y vivir, tienen que subir los precios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Contra quién nos vamos? Ya comenzaron el sector judicial, quiere aumento. Va a parar ya, esta semana que viene o la otra para. Y si para, al gobierno le conviene que entren en huelga para que se paralice todas las investigaciones. Una cosa trae a otra, ¿no? Miren, ¿eh? Miren el problema que nos hemos metido. Por factores exógenos del mundo y por factores endógenos dentro de nuestro país. Bien, los trabajadores se sindicalizan negociando aumentos salariales. Los sindicatos, el objetivo es que aumenten ¿no? Que aumenten los salarios. Eso es el objetivo de los sindicatos. Los sindicatos tienen que pedir salarios reales, no salarios nominales. Las nuevas reglamentaciones ambientales exigen a las empresas la reducción de emisiones. Esto está escrito desde el 2010. Este libro lo escribieron en el 2006. Desde ahí está esta palabra. En las nuevas ediciones han vuelto a poner. Entonces, ¿quiénes son los países que más contaminan al mundo? Estados Unidos, China y la India. Ellos son los que más contaminan al mundo. ¿Qué tienen que hacer? Dejar de hacer huecos sobre la tierra, pues, para obtener lo que buscan: petróleo, silicio, oro. Dejar de hacer eso, porque eso contamina, ¿no? Yo lo único que sé es que cada vez que tú haces un hueco, o se va para arriba y comienza, ¿no?, a afectar a todo el globo terráqueo. Las empresas aumentan sus precios para cubrir una parte de gastos de cumplir las nuevas normas. Las perturbaciones de oferta favorable disminuyen los costos y precios. El 73, ¿qué guerra hubo? 74, ¿qué guerra hubo? 75, ¿qué guerra hubo? Al comienzo del 70, la OPEC, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, lo que pasa es que está en inglés, Organización de Países Exportadores de Petróleo, coordina una reducción de la oferta de petróleo. O sea, trabajaba en 3 turnos, ¿y esto por qué viene? Porque un equipo de asesores franceses llegan a Arabia Saudí y les explican a los coterreanos, a los árabes, ¿no?, a los de Arabia Saudí, que Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Japón viven en Canadá en un confort bienestar. Son muy felices, tienen un bienestar alto, bien alimentados, bien educados, bien de salud. ¿Y cuál es la otra necesidad básica? Alimentación, salud, vivienda, bien vividos, ¿no? Y los árabes, que son productor de la materia prima que hace funcionar al mundo, no tienen ese bienestar, ¿no? Entonces crean esa ciudad donde va a ser el mundial y crean la otra ciudad de Dubái y punto. Ciudades muy bonitas, pero cuestan. Tienes que conocer, cuestan, ¿no? Entonces pregúntale a Foquita Farfán cuánto ha pagado por eso. Bien, entonces a partir del 73 viene una guerra. Averigüen qué guerra es. En el 74 la guerra y en el 75 de nuevo. Entonces, suben los precios. Los árabes suben los precios, se llenan de dinero, y como tenían tanto dinero, comienzan a prestarle al mundo el dinero. América le prestó dinero. García no pagó y nos metió en la hiperinflación. Mira cómo es la cosa. Nos metió en la hiperinflación. Cuba pidió y fue el primer pagador. Cuba. Entonces Fidel con García y todos los de izquierda quedaron en que no iban a pagar. Fidel fue el primero que pagó. García no pagó porque no tenía el conocimiento que tenía Fidel
y mira cómo nos destrozó. La pobreza aumentó de 10, que la teníamos 100 años atrás en 10%, aumentó a 53%. Y eso es lo que estamos pagando. Bien, ¿alguna pregunta? Un aumento de los precios del petróleo es una perturbación de oferta porque impacta significativamente sobre los costos de producción y los precios. Shock del petróleo. El shock de los precios del petróleo desplaza la curva de oferta agregada a corto plazo hacia arriba, causando una caída de la producción y el empleo. Cuando cae la producción, cae el empleo. Esos están amarrados como gemelos. ¿Está bien? Entonces, suben los precios, ¿no?, de la oferta agregada a corto plazo. La original es la A, donde la oferta agregada a largo plazo, la oferta agregada a corto plazo 1 y la demanda agregada se corta. Viene un suceso. ¿Cuál es? El aumento de los precios del petróleo. Entonces, al haber el aumento de los precios del petróleo, la oferta agregada a corto plazo aumenta a P1 a P2, ocasionando en el corto plazo la reducción de la producción de Y a Y2 a B, y en el largo plazo la caída de los precios. En el largo plazo la caída de los precios. En ausencia más de shock del petróleo, los precios caerán en el tiempo y la economía se desplazará de vuelta hacia el pleno empleo en el largo plazo. Efectos predecibles de shock del petróleo. La inflación aumenta, la producción cae y el desempleo aumenta. Entonces, aquí lo que tienen que leer es los precios, que es de color rojo. La inflación aumenta de 10 a 70, de 73 a 74, ¿no? Cambios en los precios. Cambios en los precios es el rojo. La inflación es el azul, va directamente proporcional con los precios. Y el desempleo es el verde. El desempleo aumenta en el año del 73 al 74. Del 74 al 75, los precios caen, la inflación cae y el desempleo sigue aumentando. En el 75 hacia el 77, el desempleo disminuye, los precios caen y la inflación cae. Entonces, los efectos predecibles del shock del petróleo son: si aumentan los precios, la producción cae y el desempleo aumenta. Y después viene una recuperación gradual. Y eso es lo que nos va a pasar a todos los consumidores de este país. Si los precios, ya dijeron, los precios para diciembre van a estar a 6.5. Lo que no teníamos hace 23 a 22 años, que estábamos entre 2 y 3, va a estar de 3 a 6 el 100%. El golpe es durísimo, ¿no? Y eso es lo que va a pasar. Petróleo en los 70, a fines del 70, mientras se recuperaba la economía, los precios del petróleo se disparaban nuevamente, provocando otro shock enorme de la oferta. Entonces, cuando ya se dan cuenta que los árabes ya molestan con el aumento de precios, Estados Unidos toma una posición vertical. ¿Cuál es el único país que no fue golpeado por estos shocks del petróleo? Japón. ¿Por qué? Porque Japón ya no utilizó petróleo, sino la robótica. Y se quitó de encima los precios del petróleo. ¿Por qué otros países no hicieron como Japón? Porque todavía no estaban preparados, ¿no? No tenían las estructuras que tiene Japón. Eso es lo que pasó. En los 80, el shock de oferta favorable, un descenso significativo en los precios del petróleo, como predice el modelo, la inflación y el desempleo cayeron. Bien. La política de estabilización. Entonces, la definición, las decisiones de política destinadas a reducir los problemas generados por las fluctuaciones económicas a corto plazo. El uso de la política monetaria para combatir los efectos de una perturbación de la oferta adversa. Entonces, antes se aplicaba mucho la política fiscal. A partir de estos sucesos se aplica la política monetaria. El Banco Central entra a tallar directamente.
Eso es lo que sucede. ¿Okay? La política monetaria. Perturbación de la política monetaria. Una perturbación de oferta adversa desplaza la economía hacia el punto B, el aumento de los precios, ¿no? Parecido al anterior. Entonces, el aumento de los precios hace que en el primer momento, en el corto plazo, ¿no? Disminuya. Y en el largo plazo, caiga de nuevo. Pero aquí van a estabilizar la producción con la política monetaria. La política monetaria son dos: el aumento de la masa monetaria o disminución de la tasa de interés. La tasa de interés es el precio del dinero. Es el precio del dinero. Entonces, el punto A es el original donde se corta la demanda agregada, la oferta agregada a corto plazo y la oferta agregada a largo plazo. Suben los precios, se va al punto B, reduce la producción, suben los precios y entra a tallar la política monetaria. Ahí está. El Banco Central acomoda el shock aumentando la demanda agregada. ¿Cómo aumenta la demanda agregada? Aumentando la masa monetaria. Resultados: P es mayor, el P es mayor permanentemente, pero el nivel de producción retorna a su sitio original y genera el pleno empleo. Eso es lo que va a pasar. ¿Está bien? Entonces, miren, lo que va a hacer el ministro de Economía, en los libros de economía no hay regálale todo al pobre porque no tiene. El pobre tiene que empezar a trabajar. Para eso tenemos que darle empleo, para darle empleo. En otros países eso está focalizado, ¿no? Entonces, la gente que no tiene empleo, pues va en busca del empleo, que alguien tiene que poner una inversión, ¿no? Si eres empresario y esto se estabiliza, la gente comienza a poner empresas y la gente se ocupa. La gente se ocupa. Y eso es el empleo. Entonces, estas políticas monetarias y políticas fiscales sirven para eso. Está bien, el bono, en Estados Unidos ya regalaron dinero, se han gastado billones, pero dijeron hasta acá nomás, ya paró todo. Ya, pero ahí está focalizado, ahí le han dado a quien necesita. Estados Unidos tiene una pobreza de 10% hace más de 100 años. No la mantienen a raya la pobreza, no deja que aumente más del 10%. Como la teníamos nosotros, antes de que ingrese García al gobierno, en el primer gobierno. Se le escapó, ¿no? Joven de 33 años nos metió en un problemón que hasta ahora no podemos salir. Mira, ¿van más de cuántos años? Más de 25 años. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, entonces ya pueden empezar. Ya, profesor. Listo, le doy la pantalla, ¿cómo hago? Ojalá, no sé cómo hace. Deje de compartir y para empezar a Ya. compartir, profesor. A ver, creo que este es, aquí no, a ver, ya, bien, Profesor, en un momento empezó a compartir. ya. Bien, profesor. Bueno, en este caso, mis compañeros Álvaro Ramírez Oscar, Bustamante Benavides Edwin, y que les habla Jean-Pierre Garibay, y Martínez Solórzano Yan y Refulio Condori Anthony, vamos a dar una breve explicación de los resultados que hemos investigado y recaudado de las páginas del INEI, del BCRP, Espérate, acerca y el desempleo y la este, producción. perdón, bien, pero quiero saber quiénes son, quiero saber quiénes son, Ah, para ya, profesor, ahí apuntarlos. le pongo la carátula A para ver, que pueda anotar. ahí, Alvarado, Bustamante, Garibay, Martínez Solórzano y Refulio. Ya, ahora sí, puedes empezar. Ya, profesor, continúo. Sí, Ya.
Bueno, en este caso hemos recaudado un poco de información acerca del Producto Bruto Interno, la inflación y el desempleo y la producción, como le decía, ¿no? Los datos que hemos recaudado han sido de las páginas del INEI y del BCRP, entre otras, ¿no? Bien, empezando con el Producto Bruto Interno, le doy paso a mi compañero para que les explique un poco acerca de los datos. Sí, profesor, esos datos los hemos sacado de la página de estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú y los hemos agrupado por gobiernos. Empezando por el primer gobierno de los 2000, vamos a considerar el gobierno de Valentín Paniagua, quien gobernó desde el 22 de noviembre del 2000 hasta el 28 de julio del 2001. Y bueno, en los más o menos 3 trimestres en los que él estuvo, que no fue mucho tiempo, el PBI primero experimentó una pequeña caída inicial durante el segundo trimestre, pero al final terminó resurgiendo y terminó creciendo un 6,9% respecto al PBI inicial. Siguiendo con el siguiente gobierno, más abajo, por favor. Sí, con el gobierno de Alejandro Toledo, que inició el 28 de julio del 2001 y terminó el 28 de julio del 2006. Sí, más abajo, por favor, a la gráfica. Estuvo durante 5 años y durante su gobierno el PBI experimentó subidas y bajadas constantes durante los trimestres y variaban a veces en una pequeña magnitud o una gran magnitud, como se puede ver en el primer trimestre del 2001 al primer trimestre al segundo trimestre del 2002, sube un 13%, del trimestre 2 del 2003 al trimestre 3 baja un 7,1%, y el primer trimestre del 2005 al segundo trimestre del 2005 también varía bastante. Y al final, comparado al inicio de su gobierno, el PBI terminó subiendo un 35,11%. El siguiente gobierno sería el gobierno de Alan García, quien gobernó del 28 de julio del 2006 al 28 de julio del 2011, sin interrupciones. Más abajo, por favor. Sí. En este gobierno, el PBI terminó subiendo un 39,9% respecto a su cantidad inicial, pero los cambios se dieron de manera intermitente, es decir, que hubieron periodos en los que el PBI se mantenían bastante estables, como se puede ver del trimestre 2 del 2008 al último trimestre de ese año, era casi lo mismo el PBI, luego bajó, volvió a subir y se mantuvo casi igual, y ya casi al final de su gobierno, el PBI creció bastante y se quedó ahí arriba. En resumen, su PBI creció un 39,9% respecto al primer trimestre. Como se puede ver al inicio de la gráfica, es un poco el PBI y luego ha subido bastante. En el siguiente gobierno, que sería de Ollanta Humala, quien gobernó del 28 de julio del 2011 al 28 de julio del 2016, un poco más abajo, por favor. Durante su gobierno, el PBI creció un 22,19% respecto a la cantidad inicial, y aquí en este gobierno se puede ver que el PBI decae cada trimestre inicial de cada año, como se puede observar en el primer trimestre del 2012, del 2013 y del 2014, del 2015, siempre hay una caída del PBI. Pero bueno, en el siguiente gobierno, que es de Pedro Pablo Kuczynski, el cual inició el 28 de julio del 2016, pero terminó temprano, el 23 de marzo del 2018. Baja un poco más abajo, por favor. En este trimestre, con el PBI más alto del gobierno, el PBI había aumentado un 6,3% respecto al primer trimestre inicial. Esto fue en el penúltimo trimestre de su gobierno, pero al final, en su último trimestre, antes de renunciar, el PBI terminó decayendo un 1,74% respecto al PBI del primer trimestre, cuando entró al gobierno. Y también en el primer trimestre del 2017 es cuando experimentó el PBI más bajo de su corto gobierno. Luego, el siguiente gobierno, que es de Martín Vizcarra,
que inició el 23 de marzo del 2018 y terminó el 9 de noviembre del 2020. Más abajo. Durante su gobierno, el PBI creció solamente un 4.6% respecto al PBI inicial. Y se puede observar una curiosidad, es que el punto más bajo del PBI justamente corresponde con el trimestre 2 del 2020, que es el trimestre en el que la pandemia del COVID se puso más fuerte, empezaron las cuarentenas. Sin embargo, el PBI se recuperó un poco para el siguiente trimestre. Luego este corto gobierno seguiría el gobierno de Francisco Sagasti, que fue un gobierno de transición nada más, gobernó durante, podría decirse, 2 trimestres, y durante este gobierno el PBI incrementó solamente un 6,6%. Luego, pasando ya al gobierno actual, que es el gobierno de Pedro Castillo, quien está gobernando desde el 28 de julio del 2021 hasta la presente fecha. Hemos considerado solamente 3 trimestres porque la página del Banco Central de Reserva demora un poco en subir los datos de este segundo trimestre del 2022. Así que el último trimestre registrado es el primer trimestre. Y durante el gobierno presente, el PBI ha disminuido un 5.33% respecto al PBI inicial de su primer trimestre de gobierno. Ahora, la siguiente parte, que es la de la inflación, le paso la palabra a mi compañero. Bien, profesor, continuando con la exposición, en esta oportunidad me puedo hablar sobre la inflación. Bueno, en esta ocasión tomé como referencia el Banco Central de Reserva del Perú y también el Banco Mundial, ¿no? Para tomar datos de la inflación. En este caso del Banco Central de Reserva del Perú, el BCR, no hay datos específicos desde el año 2000 aproximadamente hasta el año 2006. En cambio, del Banco Mundial hay del promedio anual, ¿no? Que es por año de su inflación en el Perú. En este caso, del año 2000, tenemos que es de 3,8%. En el año 2001 tenemos del 2%, más abajo, por favor. Del año 2002 es aproximadamente 0.2%, que bajó considerablemente. En el año 2003 es el 2.3%, en el 2004 es el 3.7%, y 2005 1.6%, del 2006 es 2%. Ya en este caso, el 2007 ya empezó a ver datos del BCR, ¿no? Para lo que hemos recopilado. En este caso, tenemos aproximadamente por mes, ¿no? Que fue evaluado. En este caso sería del marzo, junio, septiembre y diciembre, que hubo reportes, salvo en algunas fechas donde solo se encontró de 3 fechas, ¿no? Por ejemplo, del 2007, el promedio anual es de 2.65%, que es la inflación, y del Banco Mundial, que es de 1.8%. Ya para el 2008, la inflación se elevó considerablemente por una crisis mundial que hubo. En este caso, del BCR hubo de 7.11% y del Banco Mundial, que fue de 5.8% de promedio anual. Ya para el año 2009, 2010, 2011, aproximadamente 2012, 2013, hasta el 2014 se mantuvo en los regímenes estándares, donde, por ejemplo, el promedio anual de inflación es del 2% y sus límites son del 1% al 3%, ¿no? Ya para el 2015 hubo un aumento que es de 4.04 para el BCR y 3.4 para el Banco Mundial. Y en el 2016 se volvieron de nuevo a los márgenes, los estándares, tanto en el BCR como en el Banco Mundial. Para el 2017 ya tenemos el 3.17% y 3%, ¿no? Que es el Banco Mundial. Para el 2018-2019 estuvo en los márgenes, que es en el BCR en el 2018 fue de 1.18 y en el Banco Mundial de 1.5. Para el 2019 fue del BCR 2.07 y el Banco Mundial 2.3. Para el 2020, que donde empezó la pandemia, para el inicio del 2020 se mantuvo, ¿no? En 1.82 en el mes de marzo, en junio 1.78, septiembre 1.69, en diciembre 2.14 por el BCR. Y
en el promedio anual fue de 1,86, en el Banco Mundial fue de 2% de inflación. Para el 2021 empezó a elevarse a 3,87 en el BCR promedio anual y 4,3 en el Banco Mundial. Para el 2022 no se encuentra todavía porque estamos en la actualidad, ¿no? Más abajo en los gráficos, en los gráficos del BCR, la inflación en los últimos años fue elevándose, ¿no? Específicamente a partir del 2020, justamente por el acontecimiento de la pandemia del COVID-19. En este caso, la inflación fue aumentando, ¿no? Por ejemplo, para el mayo de 2022, la inflación es de 8,09%, comparado al del 2021, ¿no? Que fue de 6,43%. Entonces, eh, debido a la pandemia y debido a la alza de los precios, por diferentes motivos, por ejemplo, en los últimos acontecimientos que hubo fue por el petróleo, o justamente por la guerra que entre Rusia y Ucrania, y también por el alza de combustible. En este caso, tanto los productos de alimentos u otras cosas, de objetos que, que todos los días compramos, empezó a elevarse, ¿no? Y esperemos que no siga así. Entonces, más abajo, por favor, la proyección que tiene el BCR de inflación, en el tema de inflación para el año 2022-2023, se espera que empiece a bajar, ¿no? Entonces, podríamos decir que a partir de la información disponible, teniendo en cuenta la recuperación gradual de la actividad económica y la persistencia en la alza de precios internacionales, tanto de energía y alimentos, se proyecta que la inflación interanual retorna al rango meta en la segunda mitad de 2023. El rango meta es entre el 2%, que es el promedio, y los límites serían 1%, el mínimo, y el máximo sería de 3%, ¿no? Ahora, esta proyección asume la reversión del efecto de factores transitorios sobre la tasa de inflación, tanto el tipo de cambio, precios internacionales de combustibles, fertilizantes y granos. En sí, en un contexto en el que la brecha del producto se cierre gradualmente y continúe el retiro gradual del estímulo monetario, las expectativas de inflación retornan al rango meta en los siguientes meses. Ahora, según el banco, más abajo. Ahora, según el Banco Mundial, el siguiente gráfico es lo que nos representa, ¿no? A partir del 2000 o el 2001 fue decreciendo la inflación y de nuevo aumentó, ¿no? Así considerando aproximadamente hasta el 2004. De ahí de nuevo decreció y así, ¿no? Hasta el 2020 o 2021, que aproximadamente la inflación aumentó, ¿no? 2021 en este caso por el tema del COVID-19. Ya, continuando con la siguiente opción. Una observación. En los cuadros que ha presentado el Producto Bruto Interno, debajo póngale fuente, de dónde lo han sacado. Así como tiene fuente estos cuadros, los anteriores póngale fuente, nada más. Continúe. Ya, profesor. Ya daría paso a mi siguiente compañero, profesor. Profesor, antes de que siga mi compañero quisiera resaltar que actualmente en junio, según el BCR, se ha obtenido pues la inflación de 8,03%, que ha sido la inflación más grande en los últimos 25 años. Ahora sí le doy paso a mi compañero. Ok, está correcto. Sí, bueno, Bueno, pero póngale arriba desempleo, ¿ya? ¿Ya cuánto me lo presentan? Desempleo, Ya, ¿no? profesor, está A bien. ver, continúe. bueno, siguiendo más únicamente con la posición de mi compañero, pero esta vez con los datos que son del INEI, ¿no? Bueno, lo más importante que podemos resaltar de estos datos que nos arroja el INEI son básicamente en el gobierno de Toledo, que sería 2001, 2002, 2001, donde la inflación fue negativa. Bueno, recordemos que este gobierno de Toledo básicamente se caracteriza por un despunte macroeconómico y básicamente se firmaron varios tratados de libre comercio, ¿no? Y lo notamos acá, donde tenemos inflación negativa, básicamente es una baja en los precios de los productos. Tenemos estas informaciones. Lo más resaltante también que podemos sacar es en el gobierno de Alan García, que es básicamente 2009 por ahí, donde la inflación estuvo más alta que el promedio de los años anteriores, ¿no? Aproximadamente vemos que es como máximo un 6, un
6.75% más o menos, por el alza de precios. Y lo más importante ahora es en este presente año, ¿no? Desde la pandemia notamos que hubo un alza en los precios bastante muy elevado, ¿no? Desde 2020 notamos que, como veremos más abajo, un poco más abajo en la gráfica, notamos que por último, en junio de 2022 cerró con una inflación un poco más arriba, compañero. Cerró con una inflación de 8.81% según el INEI. ¿No? Desde enero siguió 5.68, 6.15, y ahora en junio del presente año cerró con 8.81%, ¿no? Estamos en un alza en el precio del petróleo y en los alimentos. Ahora, estos son datos del INEI. Con estos datos pudimos realizar un gráfico mediante Excel que nos representa mejor más o menos cómo va esta inflación, ¿no? A lo largo de los años, desde el 2000 hasta el 2022. Un poco más abajo, compañero. Bueno, esto nos representa cómo va la inflación. Notamos que en el 2022 es un despunte total, casi llegando al 9%, ¿no? La gráfica de mi compañero anterior era hasta el 2020, 2021, donde ya se veía más o menos una proyección a una tendencia muy alta, ¿no? Pero notamos que en 2022 ya está llegando a su máximo, ¿no? Resaltando también al gobierno de Alan García 2008-2009, donde la inflación desde hace ya varios años no se despuntaba tanto, y que en el gobierno de Toledo la inflación llegó a ser hasta negativa, ¿no? Acá en este gráfico no ponemos fuente del INEI porque este gráfico no lo proporciona el INEI, lo hicimos nosotros mediante todos esos datos ya. que nos dan. Perdón, Para, ahí pongan elaboración propia, pongan ahí debajo de ese cuadro, elaboración propia. ¿Ya? ya. Listo, continúa. Sí, y lo siguiente daré paso a mi compañero para que explique más o menos las tasas de desempleo y producción en el Perú. Ok, profesor. Y justamente también resaltar, ¿no?, que según los datos del INEI, la inflación actual es de 8.81, ¿no? También una de las más altas que estamos experimentando. Bueno, en este caso, hablando un poco acerca del desempleo, pues acá tenemos un poco de información para las personas que lo quieran leer sobre el desempleo, los tipos de desempleo que hay, las causas del desempleo, bueno, un poco acerca de cómo se explica que varía la oferta y demanda en el mercado laboral. Y precisamente vamos a ir al análisis de los años en el Perú, ¿no? Bueno, en primer lugar, bueno, como ya lo describió mis compañeros, en el año 2021, lo que hemos puesto aquí es el inicio, lo que es la finalización, cómo ha finalizado la tasa del desempleo, los inicios, en este caso que sería en mayo, que vamos a ver después un dato curioso acerca de este mes. Y bueno, hemos puesto en octubre también aquí en este mes del año 2001, que había sido pues la tasa de desempleo más alta que tuvo ese gobierno, ¿no?, en el 9.7. Bueno, aquí tenemos un poco de datos más exactos, que son desde mayo a diciembre. Y esta tasa ha sido, esta elaboración de Excel ha sido elaboración propia, ¿no? Bueno, los datos que hemos recabado aquí vendrían a, lo que hemos resaltado aquí es el final, cómo terminó ese gobierno con una tasa de desempleo del 8.9 y cómo más o menos empezó, ¿no?, con un promedio de 9.2. En el segundo año, en el 2002, perdón, en el gobierno de Alejandro Toledo, pues tenemos que la inflación en el mes de abril, perdón, el desempleo en el mes de abril fue de 10.7%. En el mes de diciembre empezó a disminuir esa tasa de desempleo y terminó con 8.7%, ¿no? Y en el mes de octubre se tuvo lugar a 8.5%. Aquí tenemos datos más precisos de cada mes de ese año, del 2002, y cómo varió la gráfica en este año, ¿no? Bueno, luego tenemos el siguiente gobierno también que fue de el siguiente año, que fue el gobierno de Alejandro Toledo. Y aquí tenemos un poco de cómo inicializa, cómo termina y cómo es que se da la tasa de desempleo en el mes de marzo, ¿no? Que vamos a ver que en este mes es donde generalmente el desempleo o la tasa de desempleo, perdón, es que aumenta, ¿no? Suele aumentar bastante la tasa de desempleo por lo que hemos estado viendo en los datos investigados, ¿no? Bueno, en este caso, en el mes de enero fue de 9.3, en el mes de marzo tuvo, como digo,
Como dije, la tasa de desempleo fue más alta, de 10.0%, y en diciembre fue de 9.4%. No es como terminó. Aquí tenemos un poco de datos más exactos en el mes de enero, febrero y así hasta diciembre, ¿no? Y una representación de la gráfica elaborada por nosotros. Bueno, luego también tenemos en el año 2004, en este gobierno tuvo una tasa de desempleo relativamente alta, se podría decir. En enero empezó con 10.1%, terminó con 8.7% y en marzo otra vez tuvo una alza de lo que fue la tasa de desempleo, que fue en este caso 11.3%, ¿no? Aquí tenemos también datos exactos y la elaboración de la gráfica, ¿no? Para el siguiente año, recordemos cómo termina la tasa de desempleo, que fue 8.7%, y otra vez aumenta la tasa de desempleo en el 2005, aumenta al 10%, en diciembre, bueno, termina con 8%, pero en marzo se mantiene en lo que es en 10%, ¿no? Aquí tenemos pues los porcentajes más precisos y el promedio, ¿no? El promedio que fue de 9.6%, ¿no? Es algo que me había olvidado mencionar, el promedio de las tasas de desempleo del año, ¿no? Aquí tenemos también la respectiva gráfica y luego tenemos el siguiente año que fue en el 2006, cómo empezó, recordemos cómo terminó, terminó con 8% y empezó con 8.9%, ¿no? Es decir, que termina, es como que decir que en este gobierno pues empezó a terminar la tasa de desempleo un poco relativamente y luego en el siguiente año empieza aumentando, ¿no? En el mes de marzo también aumenta, si nos damos cuenta, al 9% y en diciembre disminuye el 7.4%. El promedio pues de este año, del 2006, fue de 8.5% y en este caso, aquí tenemos la gráfica, ¿no? Para el siguiente año, el 2007, el gobierno de Alan García pues tuvo una tasa de desempleo de inicio de 9.0%, terminó con 7.5% y en marzo otra vez tenemos una alza, ¿no? Esto vamos a hacer un análisis un poco más adelante de tal vez por qué se puede dar esto, es que en marzo, ¿no? Bueno, en este caso acá tenemos datos más precisos, tenemos el promedio que es de 8.45% y un poco de la gráfica de cómo varía esto, ¿no? Y otro dato también curioso que nos damos es que generalmente en diciembre la tasa de desempleo disminuye, ¿no? Eso también vamos a ver un factor un poco más adelante. Bueno, en el 2008, como inicia en el gobierno de Alan también, inicia con 8.1%, termina con 7.8% y en marzo otra vez podemos encontrar el comportamiento, ¿no? Que se podría decir, se podría esperar que para este mes generalmente la tasa de desempleo y la productividad aumenta y la productividad por ende baja, ¿no? Bueno, en este caso aquí tenemos los datos más precisos y el promedio tenemos de 8.3% y su respectiva gráfica. Luego, en este parte de aquí, en el 2009 tenemos que inicia con 8.8%, termina con 7.9% y en marzo otra vez se registra una alza, ¿no? De 9.3%. En el 2010 tenemos un inicio de 8.6%, termina otra vez con una menor tasa de desempleo y en marzo otra vez se vuelve a registrar una nueva alza de la tasa de desempleo, ¿no? Y aquí tenemos los datos más precisos para este gobierno, para este año, el 2010, el promedio fue de 8% y ahí tenemos su respectiva gráfica. Bueno, en este caso, en el 2011, empezó con 7.7%, se logró tal vez una mejora al año anterior, que fue el 2010. En marzo volvemos a ver el comportamiento de 9.4% y en diciembre se vuelve a disminuir, ¿no? Vuelve a acabar en 7% en el 2011. Tenemos la gráfica, el porcentaje, el promedio, perdón, que fue de aproximadamente 7% y la respectiva gráfica. Bueno, en este caso tenemos el gobierno de Ollantaytamala en el 2012, que inicia con 7.8%, en diciembre termina con 7.6% y en marzo volvemos a tener tal vez la tasa más alta, ¿no? Para este gobierno, para este año, perdón, el promedio fue de 6.96% y la tasa, y ahí tenemos su respectiva gráfica. Y así sucesivamente, bueno, en este caso tenemos en el gobierno de Humala en el 2013, en enero fue de 6.1%, una cifra relativamente baja a los datos anteriormente recolectados. En enero, en marzo otra vez, bueno, 6.4%, el comportamiento habitual de subir en marzo la tasa de desempleo, pero tal vez podemos decir que por ahora, con respecto a los años anteriores, estas tasas de desempleo son menores a las que se han mostrado anteriormente. Bueno, en este caso acá tenemos que en diciembre fue de 5.7%. Esta es una gráfica que
que nos muestra pues cómo varió la tasa de desempleo en el año 2013, ¿no? Podemos ver que en el 2002 fue de un 7.9% y que fue perdón, esta gráfica, este debería ser el mes de febrero, perdón. El mes de febrero fue del 7.9%. Bueno, como se puede observar, para el año 2013 la tasa de desempleo del área urbana, en este caso estamos analizando el área urbana ya, no estamos analizando, o sea, la de Lima, ¿no? Entonces, estamos analizando que aquí en este año de este gobierno de Ollantumala, la tasa de desempleo se sitúa en 4.8%, ¿no? Que se había reducido en 2 puntos porcentuales respecto al año 2001, ¿no? Bueno, en esta gráfica tenemos un poco más de detalle, la tasa de desempleo cómo varió según rangos de edades, y donde podemos observar que la tasa de desempleo generalmente fue difícil, tal vez la inserción de los jóvenes en el mundo laboral, porque de 14 a 24 años, las personas jóvenes tuvieron una tasa de desempleo mayor con respecto a las personas un poco mayores, ¿no? Y bueno, ahí tenemos una especificación, ¿no? Bueno, aquí tenemos una mayor especificación de la tasa de desempleo. Aquí analizamos un poco el área urbana y tenemos algunos datos del área urbana, ¿no? Las tasas de desempleo, en este caso, comparando a Lima Metropolitana con el resto del país, ¿no? Y esta información lo recolectamos del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? E Informática. Para el siguiente año volvemos a hacer un análisis habitual que hemos estado haciendo en el año 2014, en enero de 6.4, terminó con 5.6 y en marzo fue de 7.0. Para este año el promedio fue de 6, tenemos la respectiva gráfica. Para el siguiente año tenemos que en el año 2015, en enero fue de 6.4, en diciembre de 5.7 y en marzo otra vez el comportamiento habitual de 7.0, ¿no? Los datos más exactos para este año fue el promedio de 6.4 y la gráfica respectiva. Y para el siguiente año, donde fue el gobierno de Ollantumala y hasta el 28 de julio y Pedro Pablo Kuczynski en ese año, bueno, tenemos en enero que fue de 6.6%, en marzo sube la tasa de desempleo y en diciembre vuelve a bajar, o es como termina la tasa de desempleo, ¿no? Tenemos los datos, el promedio que fue de 6.7%, ¿no? Para el siguiente año, bueno, se podría decir que fue un año tal vez mejor, no tanto, pero no se va a comparar una diferencia que posteriormente se va a ver, ¿no? En enero fue de 7.2, en diciembre acabó con 6.5 y en marzo fue de 7.7, ¿no? Otra vez la tasa más alta. Tenemos el promedio que fue de 6.8%. Para el 2018, en el gobierno de Pedro Pablo y Martín Vizcarra, Pedro Pablo hasta el 23 de marzo y Martín Vizcarra, en enero fue de 7.3%, terminó con 6.1% y en marzo fue de 8.1%. El promedio para este año fue de 6.7%. Para el gobierno de Vizcarra empezó con una tasa de desempleo de 6.5%, en diciembre terminó con 6.1% y en marzo tiene una alza de casi 2 puntos porcentuales, casi 2 puntos porcentuales en marzo que subió, ¿no? Con respecto al mes de enero y disminuyó casi también 2 puntos porcentuales con respecto al mes de diciembre, ¿no? Para el promedio para este año, del 2019, fue de 6.5%, ¿no? Para el 2020, pues en enero fue de 6.3%, y aquí es donde pues tenemos el contexto de la pandemia, ¿no? Donde va, bueno, en este caso no puse el mes de marzo, pues porque la cifra más alta se registró en el mes de septiembre, pero en marzo igual empieza a subir un poco, ¿no? Ahora acá tenemos un dato, bueno, la tasa de desempleo aquí, si hemos estado viendo los datos que hemos mostrado, es relativamente exorbitante con respecto a la comparación de las otras tasas de desempleo, ¿no? En el 2020, pues en enero empezamos con 6.3, parecería todo normal, y después va a tener una subida escalonada, ¿no? Hasta el mes de septiembre, donde va a empezar a bajar un poco de a pocos, ¿no? Bueno, en el mes de septiembre tenemos 16.5% y para el promedio para este año 2020 fue de 12.7%, ¿no? Para el 2021 empezamos a bajar un poco, pero otra vez volvemos a subir y ya no, en este caso ya no tuvo el comportamiento habitual, que el mes de marzo fue siempre el
el mes en donde nos encontrábamos con una tasa de desempleo mayor, ¿no? Sino que en este caso, en septiembre nos encontramos con una tasa de 15.3% y finalizó con 7.8%. Bueno, aquí tenemos un gráfico de la tasa de desempleo de Lima Metropolitana, cómo ha ido evolucionando desde los años 2015 hasta 2022, ¿no? Si podemos darnos cuenta, aquí en el 2021, en este rango de 2020 a 2021, se registran las tasas de desempleo mucho más altas, ¿no? Justamente, pues, el contexto, la pandemia, ¿no? Debido a que se cerraron muchos locales, se cerraron muchas empresas, por lo cual se tuvieron que haber muchos despidos, ¿no? Bueno, el gobierno actual en el año 2022, en el gobierno de Pedro Castillo Terrones, pues es de 8.9% la tasa de desempleo, ¿no? Tomando como referencia el trimestre de diciembre de 2021, enero y los meses de enero y febrero del 2022, ¿no? Donde se ha registrado 5.6 puntos porcentuales menor respecto al trimestre del año anterior, ¿no? Porque recordemos que cuando inició esta pandemia del año 2020 y se fueron pasando los meses, empezó a disminuir el desempleo, ¿no? Aquí tenemos una gráfica que nos resume tal vez todo lo que hemos estado viendo desde el 2001 al 2022 y otra vez volvemos a ver el comportamiento, ¿no? De que en el año 2020 empieza a subir la tasa de desempleo, por lo cual disminuir la producción, ¿no? Y aquí tenemos otra gráfica también de barras que nos demuestra esto, ¿no? Bueno, ¿por qué se podría decir que el comportamiento que hemos visto en marzo tal vez en marzo vemos que la tasa de desempleo suele disminuir y en diciembre suele aumentar en marzo y disminuir en diciembre? Bueno, como nos hemos dado cuenta, en diciembre suelen haber bastantes campañas, suele aumentar muchas cosas en lo que es la productividad del país, ¿no? Por ejemplo, se empiezan, como usted lo mencionó, en Gamarra tal vez se empiezan a ver muchísimo demanda de trabajo y empiezan a aumentar justamente por ello, ¿no? Porque son fiestas tradicionales que se celebran en el país. Y en marzo hay muchos factores en realidad que determinan que la tasa de desempleo aumente, ¿no? Por ejemplo, puede ser la disminución de la productividad agropecuaria, tal vez el cambio climático, que determinan muchos factores que puedan, pues, repercutir en lo que es el desempleo del país, ¿no? Bueno, en este caso ahí acabaría nuestra posición, profesor. Ok. Bien, primera observación. Cada cuadro tiene que tener fuente. Segunda observación. Bueno, eso se llama el método francés, año por año, mes por mes. No ha sido mes por mes, pero ha sido trimestre por trimestre, está correcto. El tercero, ustedes al final, de repente, la información la botan ahí, han hecho el PBI, la inflación y el desempleo del año. ¿Desde qué año tienen ustedes? Desde el 2001, creo, ¿no? O el Sí. 2000. Ya, El desempleo fue desde el 2001. ya. Entonces, homogenizar todo en un solo gráfico al final como un resumen del PBI anual, el de inflación anual y el desempleo anual. Ese dato sí lo tienen, porque por ahí lo he visto. Lo único que tienen que es ordenarlo por presidente. Cada 5 años, 4 años, bueno, Valentín Paniagua, Toledo, García, Ollanta, Kuczynski, Vizcarra, Sagasti y Pedro Castillo. Simplemente ponerlo y ponerle sus apellidos en los años correspondientes. Ese sí es el resumen. Eso me lo pueden presentar la próxima clase. ¿Está bien? ¿Ok? Aunque he visto ahí que el desempleo ya lo tienen bien hecho. Simplemente habría que ponerlo en un cuadrito los tres juntos del 2000 a 2022 o hasta el 2021, hasta el año que tengan información. ¿Ok? Ya, profesor, como que agruparlos, Bien. ¿no? El otro grupo, el día Exaval, toda la información esa me la presentan, me la envían, pero agrupen el PBI del 2000, 2001, 2, 3, se encuentran en las fuentes de la inflación 2000, 2001, 2, desempleo 2000, en uno solo, ¿no? En uno solo. Entonces, para tener Las tres claro variables, cómo ha ido funcionando a lo largo de los años. las tres variables ¿Sí? entonces
Las tres variables en un mismo gráfico, entonces. ¿Se refiere usted? No, claro, las tres variables en un mismo gráfico y en un mismo cuadro. Nada más. Año a año. Año a año. Háganlo partido, háganlo, porque realmente si lo hacen en uno solo va a ser un ceviche. Háganlo por gobierno, ¿no? Por gobierno, por gobierno. Bueno, a Valentín Paniagua lo suman a Toledo, pues. García solo, Ollanta solo, Cusica y Vizcarra Sagasti en uno solo. Pedro Castillo, bueno, ahí lo suman también, pues. Cusica y Vizcarra Sagasti y Pedro Castillo en uno solo. Ollanta van 2, García 3, Toledo 4, Paniagua. O sea, 4 gráficos y 4 cuadritos, nada más. ¿Está bien? Después Ya, profesor, les voy a decir, lo podemos anexar al final de este documento. por supuesto que sí, eso es lo que quiero, al final. Cuando lo tengan todo me lo envían, ¿ya? No hay ningún problema. Entonces, ya tienen su tercera nota. El otro grupo, el día jueves hago 1 hora de clase y desean 1 hora o media hora para exponer el otro grupo. ¿Quiénes son? Sí, el otro A ver. grupo. Sí. Somos Eric, Patricia, Vladimir Palacios, James. Ya. Yo creo que media hora es suficiente, ¿no? Patricia. Ya, correcto. Es suficiente, Ya, creo que entonces, más tenemos yo hago, gráficos. ya. Yo hago clase 1 hora y 20 y le doy 40 minutos para que expongan y ahí terminamos. ¿Ok? ¿Listo? Ya. Ahí quedamos entonces. Voy a pasar lista rápidamente para cumplir con la norma. Para cumplir con la norma. Caramba, ¿dónde está? Ya. Alvarado, Presente, profesor. Bustamante, Alvarado presente. Bustamante, Presente, profesor. Cárdenas, Pilco, Patricia, Cárdenas presente. Cárdenas, Flores, Inca, Eric, Presente, profesor. Flores, Inca, Eric, no ha venido. Presente, profesor. Garibay, ya, Garibay, Presente, profesor. así, Martínez, también. Martínez, Presente, profesor. ya, Mergoza, Palacio Pérez, Palacio presente, profesor. Refulio, ha expuesto, Salcedo Villanueva, Torres Lucas, Turín. Presente, profesor. Torres Lucas. Torres Lucas presente. Turín, Presente, presente. ya. Y Salcedo Villanueva no ha venido. Eric Listo. también presente, Eric. Salcedo también. Listo. Entonces, Eric. ya está registrado. ¿Quién? Flores, Eric. Presente está Turín, Torres, Salcedo, Refulio, Palacios. El único que ha faltado en esta línea es Mergoza, nada más Mergoza. Todos están presentes. Listo. Bien. Entonces, Ya, chicos, nos vemos. Cuídense. Buen día. Hasta luego, profesor. hasta luego. Hasta Buen día. luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.